El corazón tiene razones que la razón no comprende, decía Pascal. Hoy vamos a hablar con el doctor Alejandro Posada. Vamos a hablar de esas emociones que afectan nuestra salud, de esas emociones que afectan nuestro corazón. Y vamos a hacer así, un conversatorio, como siempre decimos, como en la sala de la casa. Vamos a compartir este espacio de información. Siempre les he dicho, una cosa es la vida con información y otra cosa es la vida sin información. Si seguimos atados a nuestros sistemas de creencias, a nuestros miedos y a todas las situaciones que nos llevan a pensar que la vida está de determinada forma ya trazada y no abrimos nuestra mente para limpiarla y nuestro corazón para permitir que el amor se conecte en nosotros, pues se pueden complicar un poquito las cosas. Así que vamos a buscar a Alejandro. A ver, por aquí lo... Por aquí ya nos está saludando Alejandro. O sea, móvete pues, conectate pues, háblame pues, querida. Orilla, ¿cómo estás Hola tú? Alejo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Buenas noches. ¿Cómo? Mira Alejo lo que tengo aquí. A ver, yo veo. Ah, no, 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 ¿qué es esa Y maravilla? mira, No, pues ya. ¿Qué más vamos a decir? Este live acaba de terminar. muy Bueno, bien Alejo. Vamos a comenzar nuestro tema. ¿Cómo te parece que, cuál es el tema de hoy Alejo? el corazón tiene razones que la mente no entiende, es la cosa, ¿no? Muy bien. Lo primero que quiero es saludarte, agradecerte por estar aquí, por compartir ese espacio con nosotros. Y bueno, yo te quiero comenzar a escuchar esto, como decía Pascal, el corazón tiene razón, tiene razones que la razón no entiende. Entonces empecemos a decir desde cómo desmenuzar esto, desde lo que nos enseñaron, eh, Alejo, ¿qué es actuar desde la razón? De acuerdo con lo que nos han enseñado. Bien, la razón es una serie de normativas que nos fueron inculcando y que nosotros nos fuimos metiendo en nuestro interior y que de un momento a otro se convirtieron en una serie de directrices que hicieron que nuestros pensamientos se alinearan de una manera u otra para dar respuesta a algo que está ahí enfrente de nosotros. Pero es que yo creo que para entender eso antes, Gloria, tenemos que empezar a entender lo que significa el corazón en muchas culturas. Por ejemplo, los egipcios decían el corazón es el acceso a la verdad. O Aristóteles, por ejemplo, cuando empezaba a hacer sus reflexiones decía, es el centro de la inteligencia. Mira cómo Aristóteles desde un principio decía, es el centro de la inteligencia, ya estaba fijándose en el corazón, no simplemente como una bomba que está expeliendo continuamente sangre, sino que estaba permitiendo que esto ocurriera. En la cultura mesopotámica decía, es el órgano de las decisiones y las emociones. A mí es que me impresiona la exactitud con que esas culturas fueron describiendo esto tan tempranamente y el budismo dice, no, es el órgano de la compasión y el cristianismo el órgano del descubrimiento y el hinduismo decía algo así como la residencia de Dios. Entonces fíjate que en todas esas aserciones que se le dan al corazón, de alguna manera nos están diciendo tal vez hay algo antes que la razón, que capture toda la información, que filtre la información y posiblemente emita respuestas antes que el cerebro mismo, como lo vamos a ver que en verdad se ha demostrado ya. El corazón muchas veces lleva a que actuemos mucho antes de que la mente aprenda a apreciar lo que está captando a través de los órganos de los sentidos. Muy bien, Alejo. Excelente la introducción. Vamos a por aquí a saludar a Luz Dari antes de desactivar los comentarios. A Emma Torres, a Lisette, buenas noches. A Olivia, bueno, voy a desactivar los comentarios porque como quedamos como en la mitad de que no sabemos a quién darle gusto. Entonces una gente dice no los desactive para poder escribir, otra gente dice desactive los que no vemos a Alejandro. Yo creo que los
y vamos y lo activamos ahí Eso. exactamente, ¿sí? Entonces los voy a desactivar y después los activamos. Que así Eso le es damos gusto a todos. Bueno, maravilloso. Alejo, resulta que nos hemos venido dando cuenta y en nuestras conversaciones, ahora que estamos preparando nuestro taller en la ciudad de Medellín el próximo 4 de Qué mayo, maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Yo ya me lo estoy saboreando, yo ya me matriculé. allá vamos a estar todo el día compartiendo con ustedes, hablando del corazón. Y hemos venido dándonos cuenta, Alejo, que al corazón le hemos dado funciones que no tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de una corazonada, me gusta que nos hables desde el punto de vista médico, qué es lo que genera el miedo, porque yo te puedo decir, desde tu sistema de creencias, a través del cerebro reptil, se activa el instinto, entra una información a tu mente que te dice que estás siendo amenazado de muerte y reaccionas con agresividad, ¿cierto? Sí. Y puede ser que no estás siendo amenazado de muerte, solamente fue que alguien te miró feo. Entonces estás reaccionando. Entonces, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista químico, cuando yo reacciono, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué hormonas se generan y cómo afectan el corazón? Eso es una cosa muy bonita, porque es que resulta que los órganos de los sentidos, que son nuestros órganos perceptores de la información, receptores de la información, frecuentemente van mucho más lento que lo que va el corazón. Es decir, nosotros vemos algo y creemos que lo captamos inmediatamente, y escuchamos algo y pensamos lo mismo, olemos o degustamos algo y creemos lo mismo, pero resulta que el corazón va mucho más veloz que eso. Se hicieron algunas experiencias en el Instituto HeartMath en California y se dieron cuenta que realmente el corazón capta la información antes de que incluso veamos una imagen. Es como si presentir esto que está ocurriendo. Y entonces ese corazón empieza a llevar información que filtra para después pasar al cerebro reptil, porque obviamente es el primero digamos que recibe toda esa información por si hay que tener una reacción de supervivencia y actuar rapidísimamente en lucha, huida o permanecer estático, y lo pasa, de acuerdo a lo que estemos viviendo, al hemisferio derecho o al hemisferio izquierdo. Si lo pasa al hemisferio izquierdo, normalmente vamos a tener tiempo de analizar y generar una respuesta, pero si lo pasa al cerebro derecho, generalmente ya implica que vamos a tener una respuesta creativa frente a lo que nos está ocurriendo. Es decir, vamos a inventarnos en ese momento una película de lo que pueda venir y entonces empezamos a actuar rápidamente, y ya después de haberlo resuelto, si el proceso, digamos que se resolvió favorablemente, entonces se borra la emoción de esa información. Pero si no, entonces queda en el hemisferio izquierdo como una herramienta que nos permita almacenar luego en el hipocampo para que cuando otra situación similar se dé, entonces ya tenga la capacidad de generar una respuesta inmediata. Porque como quien dice, ya esto lo viví, respondamos, ya sabemos qué es. ¿Sí? Alejo, entonces podemos llamar que así es como se instalan los traumas. Así es como se instalan los traumas, realmente es así, porque de manera, cuando hay algún suceso impactante realmente, entonces ese corazón dice y avisa con tiempo y dice, ojo, hay que actuar ya, y muchas veces esa actuación ya ni siquiera nos pertenece a nosotros, sino que la trajimos de quienes nos antecedieron, que vivieron algo parecido y que dejaron esa información codificada en nuestros genes, pero que en un momento determinado sale a flote y de inmediato ese gen se expresa, pero de manera, es decir, en milisegundos, y hace que tengamos una respuesta concreta que incluso, insisto, puede no ser la nuestra, sino de quienes nos antecedieron. Que es una respuesta automática, que la idea, digamos, la invitación que hay cuando se hizo el descubrimiento que el corazón tenía su propio cerebro, 40.000 neuronas, la invitación del Instituto Germar es a que vivamos desde el corazón. Y vivir del corazón implica limpiar la mente, comenzar a hacer esa conexión del corazón para que la información pueda de verdad fluir y que de verdad lo que yo estoy sintiendo, porque es que necesitamos aprender a distinguir entre el miedo, la diferencia que hay entre el miedo y una verdadera corazonada, algo que el corazón me está avisando. Y para podernos liberar del miedo necesitamos limpiar el sistema de creencias. Entonces, Alejo, nosotros tenemos un cerebro, tenemos una mente y hay un corazón. Realmente, ¿dónde es que nosotros podemos trabajar para podernos conectar con el corazón, para que haya una verdadera coherencia?
Mira, lo que pasa es que la corazonada es eso, una azonada al corazón. Ujú. Está casi avisando inmediatamente toda esa información que va a venir en ese instante y desde ahí ya se empieza a interpretar para que nosotros empecemos a actuar desde allí, desde esa sensación que nuestro corazón nos está dictando, inclusive antes de tener tiempo de racionalizarla. Estoy hablando de un fenómeno en segundos, o sea, o hasta en milisegundos, que uno creería eso no vale la pena, pero a veces esos milisegundos pueden ser determinantes incluso para salvar una vida, ¿no? Entonces, imagínate que llega un suceso determinado. Tu corazón lo filtra rápidamente y de una vez ya determina para dónde va esa información para que tengamos esa respuesta adecuada en el momento propicio y con la celeridad adecuada. Es decir, que si queremos intervenir en esa capacidad de interpretar la información, tenemos que primero empezar a sentir y sentimos en el corazón, pensamos en nuestro cerebro y por eso esa fuerza electromagnética se une y de esa manera generamos algo absolutamente perfecto que la física inclusive no ha podido dilucidar muy claramente porque siempre perpendicular a una fuerza eléctrica hay un campo magnético o una fuerza magnética. Entonces uno dice, bueno, es que esto está tan perfectamente hecho que la fusión del corazón y el cerebro se empiezan a dar de una manera casi simultánea. Incluso embriológicamente, es decir, en el desarrollo del ser, cuando a los 21 días ya tenemos una especie de corazón formándose y empezando a latir, al día siguiente empiezan a formarse las orejas para que podamos escuchar ese instrumento de percusión y luego se desarrolla la lengua, como quien dice, habla después de que escuches, además 2 veces para que lo que tu corazón te dicta, ¿sí? De esa manera, ¿qué estamos haciendo? Qué maravilla eso Oye, del Alejo, ¿qué cerbito. pasó allá? No, 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 yo no sé, pero eso es una fantasía. Yo ya en ese técnicos aquí. Te No, iluminaste, no, te no. acabas de iluminar en pleno live. Fantástico. Fíjate, se me salió el argentino y todo en ese momento. Uy, Me Alejo, sentí estrella de rock yo no aquí. había visto sus efectos. No, pero Esto está muy extraño en este momento. creo que los vuelvo a poner. Qué maravilla. Entonces es eso básicamente lo que ocurre en Glorilla. Y de eso vamos a hablar mucho en ese taller del 4 de mayo. Eso va a ser algo Y de fantástico. hecho, ahora que estás hablando de esto, aquí tengo el equipo que ya me llegó. Te conté que se me había dañado el otro, que llevaba 10 años con él. Qué bueno. El equipo de coherencia cardíaca, que es el que tenemos, que es el que vamos a utilizar ese día, que es el que es muy bonito porque lo utilizamos con el software en el computador y nos ayuda a medir esa parte electromagnética y nos muestra cómo las ondas cerebrales y las ondas del corazón están funcionando o cada una por su lado y cómo a través de la respiración y el cambio del pensamiento, Alejo, es así, tú lo has visto, Una es hermosura. así, Eso es inmediatamente las ondas se regulan. es demostrar de una manera completamente objetivable aquello de la coherencia de lo que estás hablando. ¿Qué es esa coherencia? Es simplemente que estemos alineados con cada uno de los actos que vamos teniendo, con cada una de las ideas que van llegando a nuestro ser y por supuesto con la manera en que sentimos toda esa información. Si empezamos a darnos cuenta de esto, vamos a encontrar que allí tenemos una excelente herramienta. Este aparatico que le llegó a Glorilla, esto es una fantasía porque lo que nos permite es simplemente empezar a entrenarnos de una manera tal que con una corta meditación podemos aunar mente y corazón, pero no simplemente porque es una curiosidad allí muy bonita y porque hay unas onditas que se revelan, sino que al contrario lo que nos indica es que estamos en un grado de armonía, de equilibrio, de homeostasis interior tan potente que yo creo que difícilmente se puede superar ese instante. Y es de esa manera como incluso muchas personas haciendo un mecanismo de autofeedback positivo, es decir, que esas ondas se las devuelve ese registro en el trazado. Entonces, cuando él se empieza a ser consciente de que si piensa de esta manera, si siente de esta manera, si medita en esto, sus ondas se vuelven coherentes, cada vez le es más fácil entrar en esa coherencia cardíaca. Es fantástico eso que vas a mostrar allí ese día. Alejo, te voy a hacer una pregunta porque esto pasa mucho, que nos consultan. Gloria, es que mi hijo va a hacer un viaje, se va a ir a otro país, pero yo tengo una corazonada que no le conviene. Entonces
mezclamos los miedos, como digo yo, le metemos al corazón cosas que el corazón no tiene nada que ver. Entonces, cuando yo tengo un miedo que se me acelera el corazón, o cuando veo ese hombre que me gusta, o esa mujer que te encanta, y sientes ay, que te falta la respiración, se te acelera el corazón, es porque el corazón te está avisando que ese es con el que te debes casar, es porque esa es tu alma gemela, y en el caso de que tengo miedo que mi hijo se vaya, es que realmente el corazón me está diciendo que no lo deje ir, ¿o qué es? Mira, Glorilla, primero que todo, si un hombre que no has visto antes de repente te regala Eso flores, es impulso. Eso es impulso. Somos de la misma época. Dios mío, esas corazonadas lo que están es diciéndonos, ojo, escuche ese ser, ese maestro interior. Por ahí dicen que en ese gran emperador que es el corazón está habitando el ser que nos habla y que nos susurra desde el alma. Y por eso es muy interesante escuchar esos susurros que a veces no los escuchamos precisamente porque el ruido de las emociones opaca lo que estamos viviendo en un momento determinado y no nos deja escuchar la esencia. Es como si tú te vas a escuchar a la filarmónica y empieza el vecino y la que sigue a hablar y entonces te pierdes de la delicadeza y la exquisitez de cada nota musical interpretada a través de una partitura. Pues eso mismo ocurre con la vida. Cuando el ruido interno es tan importante, no logramos escuchar ese maestro interior que es el que nos dicta. Cuando en cambio estamos en un estado de silencio interior o por lo menos de pausa que nos permita estar en un estado ampliado de conciencia, pues en ese momento empezamos a recibir información que trasciende mucho más allá de nuestros órganos de los sentidos y es cuando llegan esas informaciones. En estos días yo hablaba precisamente de eso, de cómo desarrollar la intuición y la intuición es conectar el corazón con la mente y por eso esa intuición muchas veces nos dicta cosas que debemos evitar o al contrario acelerar. Es como si ese fuera el gran termostato que mide la manera en que esa temperatura interna se regula para que actuemos y entonces o nos enfría para que nos quedemos quietos o nos calienta para que nos aceleremos y tomemos una acción. Yo digo, Alejo, que mezclar la intuición con aprender a observar las señales y a confiar en la vida. Claro, Porque, por ejemplo, en el caso, digamos, de la mamá, que tiene mucho miedo que el hijo se monte en un avión porque es un viaje muy largo y porque ella le da miedo montar en avión, entonces ahí realmente no está actuando la intuición, sino que está poniendo el miedo por encima. Entonces, cuando yo empiezo a confiar, y si es verdadera intuición, puedo empezar a confiar y me voy a dar cuenta que a mi hijo no le va a pasar nada que no le corresponda. claro. Entonces resulta que se fue a tomar el vuelo lo dejó, se le quedó el pasaporte en la casa, se le quedó la visa, se presentó un problema en el tráfico y no alcanzó a llegar al aeropuerto, pasa cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa intuición desarrollada, aprendemos a distinguir súper fácil. Claro, Esto es miedo y esto es una verdadera intuición. Porque cuando exacto. mezclamos la intuición con las señales, ya el universo nos habla súper clarito. Nosotros decíamos, yo tenía esta intuición, que esa característica de esa intuición que viene del corazón, la mayor característica es que no está llena de ansiedad, ni de preocupación, ni no lo haga. No, es lo que tú decías ahora. Cuando aprendo a escuchar a ese maestro y puedo estar en ese silencio y realmente es como escuchar una voz que me habla y me dice, por ahí no, por ahí sí, Sí. vas bien, y empiezo a ver las señales que a veces se disfrazan de obstáculos. Se disfrazan de obstáculos y yo soy el que decido. Si comienzo a sufrir y a luchar con la vida, porque nos dijeron que había que luchar para poder hacer lo que yo quería hacer, o si realmente lo puedo tomar como una señal que me está diciendo, por ahí no te metas. Mira, tú lo dijiste con una palabra muy bella. Tú dijiste, me da la claridad para tomar una decisión y para actuar de una manera determinada. Esa claridad es darle luz. Cuando nosotros recordamos que somos seres de luz, entonces también nos encontramos con esos seres de luz que nos acompañan y estamos creando una comunicación directa, llámalo tú, con ese espíritu, con esa fuerza superior, y eso hace que entremos en vibración, pero al unísono, de manera sincrónica y sintónica, en ese instante que nos permite inmediatamente tomar la decisión correcta, y eso no da tiempo para que la razón actúe, y precisamente por eso ahí se eliminan los miedos, porque ya son emociones primarias que no tienen nada que ver con estas emociones mucho más sutiles
que sin duda nos generan una sensación interior de certeza total, de que esa vivencia que estamos teniendo se está multiplicando y se está potencializando de una manera tal que inmediatamente nos lleva a actuar de una forma u otra, y eso es lo que nos va a permitir encontrarnos con esas neuronas del corazón de las que tú hablabas. Y que eso que estás diciendo, Alejo, cuando vimos en esa conexión que empezamos a que antes de, o sea, hacer las prácticas de respiración del corazón que son gratis, hay ejercicios en internet, en las redes sociales hay muchos. Ese ejercicio de inhalar, Eso es. exhalar, inhalar y hacerlo conscientemente, imaginando que respiramos desde el corazón, de ese ser conscientes de la respiración, 5 o 10 minutos diarios. De esto nos puede librar de un día súper tenso, de andar peleando, agrediendo, porque nadie quiere vivir. Alejo, ¿sabes? Hay algo súper extraño en este live. ¿Qué? No es Cuenta. la primera vez que yo hago un live contigo. Casi siempre lo haces en el mismo lugar. ¿Cierto que sí? Casi siempre, Muy bien. ¿verdad? Detrás de ti en tu espejo, la luz está reflejando como si hubiera como una especie de ángel atrás. Qué bonito, qué O dicen maravilla. Ay, que uno ve lo que quiere ver. Sin embargo, estoy viendo detrás de ti como una especie de ángel en la, no sé. Bueno, pero si uno ve lo que quiere ver, qué bueno. es fantástico, qué bueno, qué Y bueno. además con las fuegos pirotécnicos que te acabaron de pasar. Con eso ya la sacamos del Estadio Glorilla. Ahí hay cosas tan interesantes en lo que estás diciendo, porque es que en verdad empezar a escuchar al corazón no se logra de la noche a la mañana. Detrás de eso ha habido una preparación a través de la meditación, a través del servicio, a través de la oración, a De la través alegría. persona íntegra, por supuesto la alegría que es la emoción del corazón en la energética china y que nos permite llegar a esa sensación de plenitud total, ese estado de bienaventuranza que no permite ningún tipo de discusión interna, sino que de una vez nos lleva al momento preciso, en el sitio preciso y de la manera precisa para poder empezar a darnos cuenta de que ahí nos convertimos en verdaderos portadores de información. Recuerda tú que ahí se forma el campo electromagnético más potente del cuerpo, y entonces ese campo electromagnético a través de esos usos lo que está es portando información. Dicho de otra manera, el corazón no simplemente bombea sangre, sino que porta información, y por eso es tan importante que el corazón filtre todas las emociones que van llegando. Alguien está muy decepcionado, muy triste, se lo dejó la novia o el novio, entonces me rompió el corazón, es una expresión que se utiliza y literalmente se rompen algunas capas o algunas fibras musculares de esas 7 capas que hay en nuestro corazón, y eso nos lleva entonces a entender que esa palabra que vamos a expresar puede ser portadora de lo que estamos viviendo y sintiendo en nuestro corazón, y entonces por eso casi que ya nos está diciendo interiormente que es muy importante sentir más que pensar en un momento determinado para poder empezar a comprender una figura fundamental que es la del toroide. Ese corazón funciona como un toroide y se forman agujeros negros, y esos agujeros negros son transportadores de la conciencia. Mira, estoy hablando desde el corazón sobre la conciencia, para Ujú. que esa conciencia desde ya empiece a tenerse presente, y para que ese estado ampliado de conciencia a través del corazón ya nos permite entrar en una octava diferente. Es un salto cuántico muy bello que estamos haciendo en un momento determinado, y se forman verdaderos agujeros de gusano allí, ¿no? Y que Alejo, estamos viviendo una época en la que el planeta Tierra, que esto es una realidad, el planeta Tierra ya está destinado a elevar conciencia porque también viene en un proceso de despertar, de elevar su conciencia. Entonces, tenemos dados todos los portales energéticos y todo para esta conexión. Yo siempre digo, miren, no es el día que es el portal 1111, si usted se viste de determinada manera, prende una vela, hace un ritual que va a pasar por el portal. Claro, claro. Son todos los días que necesitamos pasar por la puerta del amor, por la puerta de la comprensión. Y automáticamente, así usted no sepa que un día determinado se abrió un portal, usted va a pasar por ahí porque usted tiene la energía suficiente para pasar. O sea, ya compró el boleto. ¿Cómo? Claro, claro. Viviendo desde el corazón, desde la comprensión, renunciando a la queja, renunciando al juicio, que eso es lo que nosotros más nos genera retraso evolutivo. Porque hay dos características que nos ayudan. A veces la gente pregunta,
¿Y yo cómo sé cómo va mi desarrollo espiritual? Es súper fácil medir el desarrollo espiritual con dos termómetros. Uno, por la capacidad que tienes de estar todo el tiempo en paz interior y la disposición de servir, y por la capacidad que tienes de respetar los procesos de los demás. Ahí sabes cómo está tu desarrollo. Es tal cual. Y es muy curioso, Gloria, porque allí en el corazón se encuentra el centro de máxima velocidad y el centro de máxima quietud simultáneamente. Es decir, es que es como si cuando encontráramos la verdadera pausa del corazón, eso nos llevara a que estemos en esa máxima velocidad de nuestra conciencia que ya nos permite hacer una especie de movimiento en espiral. Por eso el corazón late en espiral, no late así, sino que late en espiral, pero en una espiral ascendente que nos invita a empezar ese código de ascenso a través de esos 7 capas de músculos con 7 ángulos de giro determinados que forman una verdadera geometría sagrada de succión de información que a su vez nos llevan a que empecemos a entender que hay circuitos cooperativos que se empiezan a generar ahí desde el corazón. Luego, esa parte nos hace recordar, y bueno, aprovecho porque la palabra recordar es recordare, volver al corazón, y eso nos vuelve a meter en aquello de que nosotros somos esa esencia fundamental, esa obra perfecta que está en nosotros, que no es otra cosa que volver a conectarnos con la fuente. Es decir, que si el corazón está, como bien lo decías tú, de manera armónica, centrado, con ese deseo de servir, con esa capacidad altruista puesta en evidencia, pues entonces esas 7 notas de las 7 capas del corazón empiezan a interpretar cada uno de los acordes que armonizan luego nuestros hemisferios a través del cuerpo calloso y se forma el mar. Melodía, armonía y ritmo en nuestro cerebro. Eso es la música. O sea, que para hacer más claridad a las personas que nos están en este momento acompañando, mis pensamientos son los que van y permean todas esas capas del corazón. Entonces, cuando yo tengo pensamientos de angustia, de resentimiento, de miedo, de falta de perdón, de culpa, Sí. cuando yo tengo todos esos pensamientos, entonces esa es la información que yo le estoy entregando al corazón y eso es lo que el corazón bombea por todo mi cuerpo. Los miedos, las angustias, el rencor, la culpa, y eso nos enferma. Es tal cual. Y fuera de eso, como ese corazón es un toroide, esa expresión a través de los agujeros negros, con cada pensamiento, con cada vibración que estás elaborando, con cada sentimiento que eso genera al mismo tiempo, va a tocar la membrana de las células. Y a su vez cada una de esas células tiene como un corazoncito interior que le permite generar toda la energía suficiente, las mitocondrias, que están llevando ese ADP, ese ATP, o sea, las moléculas de fósforo finalmente van a permitir que se mantenga encendida esa llama de cada celulita. Por eso cada pensamiento, cada emoción está incidiendo en cada uno de nuestros trillones de células. Es que esto es absolutamente fantástico, Gloria. Yo no me imagino cómo vamos a disfrutar de ese Ese día ya. Yo creo taller, sí, total. en mi casa porque yo creo que esto es tan apasionante, Glorilla, que estoy seguro que vamos a ver cosas supremamente trascendentes con mucha gente que va a experimentar eso que vamos a vivir en ese encuentro. Y Alejo, es que la importancia cada vez más grande de lo que venimos hablando, de trabajar ese sistema de creencias y lo que decías ahora. Puede ser que yo tenga instalado una información que viene en mis genes que yo no las sé explicar. De hecho, para mí fue absolutamente sorprendente cuando supe que en África los elefantes comenzaron a nacer desde 1992, empezaron a nacer elefantes sin colmillos, porque durante la guerra tan grande que se armó, los mataban, los asesinaban para robarles para quitarles el marfil y con eso financiaban la guerra. Entonces parece que ellos genéticamente, ¿quién les dijo? Nacer con colmillo es peligroso. Entonces lo que en un momento les podía servir a ellos de protección y de adaptación y fue, no se pueden hacer con colmillos porque si nacemos nos matan, entonces empezaron a nacer ya los elefantes sin colmillos. Eso es impresionante verlo ahí. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, ¿qué puede pasar en nosotros, los seres humanos, Qué a maravilla. través de esa información que nos entregan? No tenía ni
idea de ese dato, pero me parece fascinante lo que nos estás contando, Glorilla, cómo es que yo creo que ese centésimo mono, como lo decía Ken Keyes, esa fuerza que se crea cuando esa raíz cuadrada del 1% de la población desarrolla un comportamiento, ya las otras individuos de la especie lo desarrollan y eso ya yo creo que nos está contando que definitivamente no resonamos en una sola esfera de la razón, sino que estamos resonando en esa esfera del sentir que es mucho más potente. Fíjate que si decíamos que existen 7 capas de músculos, pues entonces tenemos que decir que existen 7 campos magnéticos en ese corazón, 7 rayos de luz que finalmente convergen en una sola luz blanca coherente, y eso es la salud desde el punto de vista del color. El blanco es la De conjunción de todo. los colores primarios, el rojo, el verde y el azul, rojo, sí, eso es. Y entonces de esa manera vamos a generar el famoso Sony Triniton, ¿no? Que lo que nos está mostrando es que a través de esos colores primarios, de esas emociones primarias, el miedo, el temor como una emoción, el amor como otra y la inercia como otra, cuando se conjugan van a generar una fusión tan perfecta que nos va a permitir interpretar todo esto, al punto de que, increíble pues lo que nos estás diciendo, una determinada especie de animales pueda comunicarse ese factor de protección, como diciendo, ojo, no provoquemos a estos humanitos pues que se enloquecieron sacándonos los colmillos, ¿no? Eso, wow. Y ahí donde vemos, por ejemplo, en lo que tú también, a ti también te gusta mucho, porque además estuvimos juntos en el taller de Joan Garriga, también estabas allá. Por ejemplo, cuando, digamos, en una familia hay determinadas mujeres, por ejemplo, que no pueden tener hijos, porque de pronto una abuela murió en un parto o pasó algo, las que no se casan o las que tienen mucha aversión con los hombres porque de pronto alguna abuela, bisabuela fue asesinada por el marido. Entonces, toda esta información que se transmite y que esta información tenemos la posibilidad de limpiarla Claro. completamente a lejos si la llevamos hacia la comprensión, hacia el Y corazón. eso implica que tenemos una responsabilidad enorme, porque si nosotros logramos limpiar, dicho de otra manera que me encanta más, esclarecer esa información o el fenómeno del aclaramiento del que se habla en la dianética, entonces ahí sí empezamos a rescatar aquello de la coherencia, que no es otra cosa que el ordenamiento y la transparencia a través de una actitud de escucha, de paciencia y de cooperación que nos van a permitir entonces entender que allí está una herramienta absolutamente esencial para desbaratar esas constelaciones, para evitar que entonces esto se siga repitiendo generación tras generación. Se dice que si un individuo de esa especie murió por alguna circunstancia abrupta y no alcanzó a hacer su misión completa y de pronto la había embarrado a alguien menor que él, o sea, alguien que va en la cadena de sucesiones, retoma eso para que él pueda liberar su alma y poder volverse a encontrar, pero entonces, ojo, porque estamos retomando cosas que no nos pertenecían por un anclaje que hicimos de manera inconsciente y que quedó perfectamente fijado en nuestros genes, y entonces alguien tiene que romper ese eslabón. Si lo hacemos de manera consciente, maravilloso, porque ese aclaramiento va a permitir que la generación que sigue no reciba ya esto, sino que esté liberada, digámoslo, de esa información tóxica que por supuesto no nos va a llevar a nada bueno. Y Alejo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en esta conexión con el corazón, que incluso el corazón se vuelve como, o es, cuando aprendemos a conectarnos con él, como ese guía que nos va llevando incluso a la información, porque como tiene un campo electromagnético, cuando yo empiezo a trabajar mi coherencia cardíaca, a renunciar definitivamente al sufrimiento, a renunciar a culpar a los demás de lo que me ha pasado, a decir que fue que cuando yo estaba chiquito, que es que Alejo, hay algo que yo a veces como que digo, ¿por qué hacen eso? Cuando hacen, por ejemplo, talleres, terapias y cosas, o publican de hecho imágenes, yo frente a mi niña, a tu niño, ¿y qué le dirías a tu niño interior? Y siempre lo ponen a que le pida perdón. Y yo, pero hijo de madre, ¿por qué le tengo que pedir perdón? Perdóname por no haber hecho lo que soñaste que ibas a hacer. Y yo, ¿cuál perdóname? Yo lo que le voy a decir a mi niña interior, vos fuiste una berraca, una tesa. La vida no fue como quería, sino como nos tocaba hacer para lo que somos hoy. A O veces sea, nos lleva es a recordar siempre con tristeza.
Claro, y a veces nos metemos en un mundo de fantasía, de esos como de Hello Kitty, donde todo es color rosadito y la vida es clara, ondívaga y abierta como un mar. No, no, la vida es tal como es y esas experiencias también nos ayudan a pulir el carácter. Mira, cada experiencia estimula no solamente el corazón cuando lo filtra, sino que en el cerebro hay una zona que se llama la ínsula que nos ayuda a tomar decisiones y una vez hemos encontrado toda esa información que nos genera algo de recompensa o al contrario de castigo, se va a regar toda esa información, inclusive hasta nuestro sistema gastrointestinal que también tiene neuronas. Entonces, fíjate, si ya con eso que tú estás diciendo estás teniendo claro que existen unas especies de ondas que se cruzan, como se cruzan, por ejemplo, las ondas de Schumann, que son ondas que están a través de los cruces de Harman en la Tierra. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay unas especies de resonancias magnéticas terrestres que entran en contacto también con nuestras emociones y a veces frecuencias como los 7.8 Hz que coinciden con esas ondas de Harman nos permiten conectar con las corazonadas y esas corazonadas impregnan el timo. Ojo, porque el timo no por azar está al conectado corazón. detrás del corazón, como diciendo, venga, deposite aquí esa información. Y muchas de esas informaciones tóxicas, si no son elaboradas correctamente, el timo las toma y finalmente dice, ojo, tenemos que reaccionar y producen las enfermedades autoinmunes. Exactamente. Y el timo, que es la glándula de la felicidad, que es lo que yo digo. Siempre le repito, cuando nos pegamos aquí en el timo justo diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pegándonos en el timo, es algo que, esto es todo un ejercicio, digamos, de autodestrucción, Alejo. Claro, claro. Existe un campo de esas neuronas del corazón que cuando tú recibes ese golpecito, además con la palabra culpa, hace como una especie de cortocircuito, dice, frene aquí. Y entonces pensemos en esto, esa fuerza del corazón es algo así como 1.000 billones de billones de billones. Miren esa cifra, 1.000 billones de billones de billones más fuerte que la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad no es otra cosa que la fuerza de la gravedad. Ah, Nos estamos volviendo pesados y cuando nos cayó la manzanita encima y le sacó el chichón a Newton porque estaba hablando de la gravedad. Entonces muchas veces eso que para nosotros guarda una información tan tóxica y que nos pesa realmente hace que perdamos esa capacidad de alquimizar, me encanta esa palabra siempre, desde el corazón cada una de las emociones que estamos viviendo. ¿Qué implica eso? Que es que allí tenemos las herramientas más sagradas en nuestro ser para poder recrear nuestra existencia, recrear nuestra existencia, volverla a crear. y cuando hay una frase, Alejo, que me gusta mucho, que es de Ranta, que es la frase que yo siempre digo a las personas, si ¿Sí? tienes el coraje para cambiar, yo seré el viento a tu espalda. Cuando yo supe que la palabra coraje también viene de Claro. corazón, de ir hacia adelante, o sea, cómo te empuja tu propio corazón y cómo te lleva, y con esto que estás diciendo de alquimizar a través del corazón, que es que ese coraje solo lo podemos alquimizar ahí. Y la alquimia, la verdadera alquimia, que fue de lo que nos hablaron, que era convertir un metal en otro, ¿cierto? Mm. Que eso decían que eran los alquimistas, que realmente, eh, físicamente, no se puede convertir un pedazo de cobre en oro, se puede hacer una aleación, pero no se pueden convertir. El verdadero simbolismo desde la sabiduría espiritual de la alquimia es yo convertir todo el cobre de la ignorancia, del resentimiento, de la culpa, convertir todos esos pensamientos que son cobre, convertirlos en la luz dorada de la sabiduría, que es el oro. Ah, eso me encanta, ese símil que acabaste de hacer. Definitivamente te veo iluminada por acá, Sí, fíjate que ya. esto me tiran, a mí me tiran juegos pirotécnicos, mira. Pero mira que detrás de eso hay una cosa muy importante y es la simpatía. Cuando tú generas simpatía es porque ya hubo un acoplamiento tal a través de eso que al principio empezó como pelar el cobre, tenemos esa expresión, alguien peló el cobre, alguien mostró lo que realmente era, alguien mostró la peor cara, pero después de esa transmutación que lleva a la alquimia interior,
surge esa luz dorada, no es otra cosa que el esplendor maravilloso de que el Espíritu está entrando en nosotros y por eso llegan las ideas inspiradoras. Así Entonces, de es. esa manera, ese campo determina la forma y la función de cada una de las células de nuestro ser y entonces van a formar un hígado sano, un pulmón sano, un corazón sano, un riñón sano, de acuerdo con ese grado de iluminación que le permite seguir estableciendo en orden de prioridades cuál va a ser su función dentro de un esquema mayor que se llama cuerpo. Y de hecho, Alejo, la aureola de los santos simboliza esa limpieza mental, la aureolita dorada de los santos. Lo que pasa es que a nosotros nos dijeron que nos íbamos a volver santos a punto de sufrimiento, y no era así. Entonces, como también ahí medio nos dieron la información como muy acomodada, como venga, sufra, que el sufrimiento lo va a santificar, y hay personas que de hecho creen que si están sufriendo están haciendo algo, el sufrimiento nos enferma. Es más, tenemos una masterclass el próximo martes completamente gratis para que estén pendientes del link, donde Alejandro y yo vamos a hablar emociones que enferman, emociones que sanan. Porque cuando dicen, aún no te enferman las emociones, yo digo, no es sino, Alejo, que uno tenga una emoción bien Claro, fuerte y a la semana o a los 2 o 3 días tiene una gripa. O claro, por la mañana tuviste un enojo y por la noche tenés el colon inflamado, tenés gastritis. O sea, las emociones nos enferman. claro. Claro, es que esas emociones son eso, energía en movimiento y entonces están haciendo que nuestro pensamiento genere una acción determinada después de generar ese sentimiento y eso puede generar un destino por completo, es decir, eso puede modificar nuestra existencia y más grave aún, la de los que nos rodean en un momento determinado. Por eso ese corazón nos invita a estar en presente, a estimular esa creatividad pero desde el presente, hacer afirmaciones desde el presente en positivo desde el presente, porque eso es el corazón, un presente. Eso que vamos a ver, por ejemplo, a través de esa masterclass, nos va a permitir entender que tenemos que adueñarnos y responsabilizarnos de nuestras emociones, porque existen, por supuesto, emociones armónicas y disarmónicas. Una disarmónica en música es algo que no suena como adecuado en un momento determinado, a veces le pueden dar un tinte de algo agradable, pero muchas veces nos quedamos allí confundidos. Pero, por ejemplo, una disarmonía implica que se formen endurecimientos de las capas internas de las arterias. Cuando el corazón late, no solo bombea sangre, bombea emociones. Y si esa emoción te golpea el endotelio, que es la capa interna de las arterias, pues entonces esa capa se va endureciendo y va generando más resistencia al paso de la sangre y por lo tanto dificulta que se oxigenen todos nuestros tejidos. De allí que, por ejemplo, una demencia senil pueda ser simplemente una capacidad adaptativa o un intento adaptativo, por supuesto mal elaborado de nuestro cuerpo, a una emoción tóxica donde digo, no, yo de eso no me quiero acordar nunca más en la vida. Y claro, ese decreto que gestionó de una vez empezó a cobrar intereses y a decir, bueno, usted había hecho este contrato y dijo que no queríamos recordar, entonces aquí lo tiene pues, ¿sí? Eso que estás diciendo, Alejo, esas frases de lo que decimos, entonces mucha gente puede estar pensando y muchas veces lo dicen. Eso es muy difícil. No, Gloria, es que eso es muy difícil. O sea, si todo el mundo te vive haciendo cosas a vos y, y si yo sigo pensando que es que me están haciendo y sigo pensando que es culpa de los demás, entonces pensamos que yo sufro por culpa del otro y no reconozco que yo sufro porque tengo miedo, porque estoy apegado. Claro. Yo digo que sufro porque el otro, dijiste ahora algo de los sentimientos, que yo pienso que el sentir desde el corazón nos va a traer como resultado el amor. Sí, El sentir desde la mente nos conecta con los sentimientos y los sentimientos son un estorbo para la evolución. ¿Cómo así? Sí. Es que los sentimientos es todo lo que yo genero con mi sistema de creencias. No me saludó, no me llamó, no me habló, se enojó conmigo, todo lo que yo supongo. O cuando dicen que una persona, es que esa persona es muy sensible. Esa persona es muy sensible. ¿Qué me están diciendo? Que esa persona tiene un sistema de creencias que la hace sentir ofendida siempre. Porque la sensibilidad no es eso. Miren, sensible era Mozart, sí. sensible, sensible fue Miguel Ángel cuando hizo sus pinturas. Eso es sensibilidad. Lo otro es sensibilidad de los sentimientos, productos de la ignorancia, de toda la información que tenemos, Es, que siempre nos estamos ofendiendo. Entre más ofendible sea usted,
más ignorancia tienen. Enseñanza total, no confundir sensibilidad con sensiblería, porque eso es otra cosa completamente distinta. Cuando tú eres sensible, se despierta en ti no solamente la comprensión, sino la compasión, que es esa comprensión que libera, es esa comprensión que te genera alegría, aceptación, transparencia, contacto verdadero con el otro, y por eso ya no existen separatismos. Allí empezamos a entender que esa mirada, ese acto o ese gesto que le digo al otro estoy contigo, ya genera movimientos internos supremamente grandes. Mira, yo lo vivo todos los días en mi consulta, cuando alguien llega, doctor, yo estuve como el Ananías, yo estuve en esa EPS y ese doctor ni me miró siquiera, yo allá no quiero volver, claro, porque es que si no nos estamos mirando, es como si en este momento estuviéramos haciendo este live y los dos estuviéramos por allá en esta, claro, entonces es como, hey, estamos aquí, ¿sí? Y por supuesto ese contacto que se establece a través de haces de luz, es que no puede ser de otra manera, son haces de luz o esos sonidos que finalmente también son un patrón informacional, entonces están haciendo que finalmente mantengamos esa conexión continua. Y entonces yo me río mucho cuando alguien después de una conferencia me quiere abrazar, no doctor, por el lado izquierdo porque es de corazón a corazón, ¿qué cuentos? El corazón es tan grande y genera un campo Y está electromagnético aquí. tan potente que simplemente por donde abracemos estamos abrazando con Z y con S. Sí, es decir, estamos dando ese calorcito, pero además estamos envolviendo al otro en ese campo electromagnético que se fusiona con el de él y ahí sí formamos una cosa potencialmente mayor. En ese taller del 4 vamos a hacer unas experiencias muy bonitas en las que vamos a describir la potencia que puede llegar a tener un abrazo. Y yo eso lo descubrí, Glorilla, casi que a las malas. Yo no abrazaba ni multado. ¿En serio? Esas eran maricaditas. A mí me habían enseñado que esas eran maricaditas. Hasta que alguna vez, después de terminar una conferencia en Chile, yo recuerdo que 200 médicos se filan, hacen una fila india y me empiezan a abrazar como en caracol y yo quedé en todo el centro del caracol y yo termino chillando como un niño porque fue tal la emoción que sentí de esos abrazos que dice, de aquí en adelante no me lo pierdo, y ahora sí que es cierto que no me lo pierdo, ¿no? Pero ahí es donde uno empieza a descubrir que es verdad que el corazón sabe muchas veces muchas cosas que la mente ignora, porque ahí está inscrita toda esa información en ese corazón. Es más, siente si lo del otro es genuino o no. Nunca es igual de ese abrazo que es que no nos queremos separar a ese abrazo que se da sacando el culo, como dicen los españoles. Y Alejo, es tan importante el tema de la limpieza del sistema de creencias para que podamos tener una conexión real y genuina con el corazón y para que podamos distinguir cuándo es una corazonada y cuándo es que estoy suponiendo y cuándo es que estoy generando miedo. Así Porque es que es. la verdadera corazonada era lo que decíamos ahora, te trae una paz y casi que sientes una voz así tan amorosa que te dice, por ahí no, por ahí no. Y si lo dudas, pide señales. O sea, si no es por aquí, deme señales. Y tranquilo, se le pierden las llaves del carro, no puede salir de la casa porque se le dañó la chapa. O sea, deme señales. Y simplemente conéctese con confianza y con amor. Y cuando usted ya ve esas señales y usted sabe que usted las pidió, ya usted no se va a ofuscar porque le perdió las llaves, no le dan un ataque de histeria porque se le dañó la chapa cuando iba a salir. Ya usted sabe que qué. Gracias, porque ya sé que me están Claro. respondiendo. Y es como vivir tan acompañado desde el corazón que podemos todo el tiempo agradecer. Yo tengo un dicho que es verdad y siempre me pasa. Yo soy tan de buenas que hasta lo malo me sale bien. Yo soy tan de buenas porque siempre lo que es aparentemente malo, yo sé que detrás viene algo bueno. Y es una forma de vivir y que nos trae tranquilidad. Que hay Me, bueno aquí. me encanta esa manera simple como es todo, porque es que en la simpleza está la grandeza definitivamente. Yo creo que lo primero, esas corazonadas son producto de la conexión con el espíritu, pero lo otro es el ego que está haciendo ahí de las suyas, que muchas veces anula la intuición, porque ese ego no te permite entrar en la intimidad necesaria para poder escuchar esa vocecita interna que se refleja en cada uno de tus pensamientos, obras y por supuesto sentimientos y hacen que tengamos que recurrir
a acciones como la soledad, como la meditación, como el contacto con la naturaleza, como el vínculo que estrechamos para poder de nuevo restablecer. Es como resetear toda esa información y bueno, empecemos de nuevo, compartamos de nuevo desde allí y empecemos a comprender que detrás de eso lo que tenemos es que empezar a meter amor en nuestro corazón, que no es otra cosa que la conjunción con la conciencia inteligente, con esa conciencia superior que nos dice estamos en una única unidad, empezando a sentir como una especie de, yo lo llamaría, de relajación interior, de coherencia a través de tus aparaticos. De hecho, Herbert Benson, que habló de la curados por la fe y de la respuesta de relajación, y que fue uno de los que empezó con esta parte de las investigaciones del Instituto HeartMath y todas estas cosas. Él lo decía muy bellamente cuando hablaba en ese libro que se llama así, de Relaxed Response, la respuesta de relajación, cómo a través de técnicas simples se podía entrar en el amor impersonal y cómo se podía cambiar la fisiología, el comportamiento del corazón a través de un simple acto de meditación o de serenidad, de quietud interior que fuera a despertar a ese gran director de orquesta que es el que permite poner en funcionamiento todas las glándulas endocrinas, pero a través de un director de orquesta que se conectó con el corazón. Bueno, Alejo, vamos a darle herramientas a las personas para que puedan comenzar a vivir desde el corazón, porque es que entonces pueden pensar, bueno, sí, ay, qué conversación tan chévere, ¿y qué vamos a hacer? Cuando a mí la gente me ha hecho tantas cosas, cuando todos los días me sacan la piedra, cuando no me aguanto a mi jefe, cuando este marido mío llega borracho todos los días, cuando mi hijo no hace las tareas, o el hijo, cuando mi mamá siempre está echando cantaleta, los problemas que tiene con mi papá se desquita conmigo, me tienen parado, los dos están divorciando y me pararon a mí en la mitad y me están volviendo pedazos. ¿Cómo hacer para poder vivir desde el corazón? Que esto puede ser en cualquier momento. Entonces, empecemos a compartirles herramientas y danos tú la primera. Lo primero, un pensamiento genera una emoción, pero ¿quién es el dueño de los pensamientos? Nosotros mismos. Si somos dueños de los pensamientos, elijamos pensamientos positivos, afirmativos y en presente. Es decir, elijamos los pensamientos adecuados. Cuando eso ocurre, uno libera una cosa que se llama el factor natriurético atrial en el corazón. Esto no es esoterismo barato, es que esto es medido biológicamente y nos permite saber que ese factor natriurético atrial nos está permitiendo entrar en un estado de coherencia. Luego, el primer tip sería, conectemos y busquemos excusas para ser felices y sonreír, no para lo contrario. Yo les diría, como nos dice en el libro Los Cuatro Acuerdos, no se tomen las cosas personales, o sea, no asuma que le quieren hacer daño, ni tampoco tome tareas que no son suyas. O sea, si su papá y su mamá se están divorciando, ese tropel es Total. de ellos. O sea, comenzar a qué? A mirar la vida desde una perspectiva de autoprotección. Creo que es una frase de Gabriel García Márquez, más o menos que dice así, como en un mundo lleno de violencia hay que amar en defensa propia. Ay, qué bonito eso. Qué bonito. No, no, no. Yo estoy que me siento a tomar nota aquí con esto que estás diciendo. Qué Tenemos que maravilla. amar en defensa propia, entonces realmente comenzar a buscar cosas que también nos centren a nosotros, meditaciones, información, escuchar audios buenos, la música nos programa, ojo que la música nos programa, qué música escucho, qué estoy viendo, qué películas veo, cosas que me ayuden a la superación, buscar cosas que de verdad me lleven a cambiarme de frecuencia y no enfrascarme más y más en la situación que estoy viviendo. Qué bien, qué bien. O sea, herramienta para defenderme, el amor. Que me encantó. Es que eso es demasiado profundo y eso está diciendo que es de verdad que la fuerza más coherente y la fuerza que es capaz de pasar cualquier emoción caótica al orden es el amor. Yo diría que hay un tercer tip muy importante y es entender el corazón como un centro relacional. Los seres humanos por naturaleza somos relacionales y por eso es tan importante que ese corazón acune, albergue
emociones positivas para que toque a los otros. Recordemos, eso está aportando información que se está prolongando hasta el infinito, porque un campo electromagnético se prolonga hasta el infinito. Un pensamiento de pureza, de coherencia interior, de amor genuino que estás produciendo en este momento, es posible que esté tocando el corazón que tiene receptores especiales en ese momento de alguien en Australia. Entonces, qué maravilla poder pensar que esto realmente es posible. Pero si es posible hacia el exterior, por supuesto debe ser posible hacia el interior. Y entonces lo mismo que proyectamos a lo macro, retornémoslo a lo micro a nivel de cada una de las estructuras celulares que tenemos en nuestro ser. Otra, algo más que yo pienso que podemos hacer es mantener un diario de gratitud. De hoy, de que estoy agradecido. De hecho, cuando empezamos a ser más conscientes de lo que nos rodea, podemos tener situaciones difíciles. Entonces puede ser que en algún momento tengamos algún roce por alguna situación desagradable con alguna persona, o esa persona está enfadada y de pronto me miró feo o me atravesó el carro. Yo en ese momento agradezco porque esa persona me está dando la oportunidad de entrenar mi paz interior. O sea, en este momento que me atravesó el carro, si yo reacciono, estoy desde el instinto. Y si empecé a ir desde el corazón, tengo la capacidad de decir, esto no tiene que ver conmigo, esto no es conmigo. O sea, le puedo atravesar el carro a cualquiera. Entonces, y diario agradecer el día de hoy que pude aprender hasta las situaciones difíciles. Entonces yo digo, no, es que hoy me enganché en una pelea, entonces hoy aprendí que necesito trabajar más mi paz interior. Qué bien, qué bien. Y otro tips, podría ser este, mira, las manos son la prolongación del corazón. Esto pertenece también al cuarto centro, nuestro cuarto chakra, nuestro cuarto centro de energía. Entonces, si las manos son la prolongación del corazón, utilicémoslas no solamente para golpear, sino también para acariciar. Una caricia empieza a activar incontables millones de electrones, no solo en nosotros, sino en los otros. O sea, el otro se beneficia de tu caricia, pero al mismo tiempo tú te estás beneficiando de esa caricia cuando la estás haciendo de verdad desde el corazón. No simplemente cuando tocas a alguien de manera mecánica, eso no es una caricia, eso es simplemente un tacto o un contacto que se está tratando de establecer, pero por supuesto deja de tener la esencia que debería tener esa caricia, que no es otra cosa que envolver al otro a través de tus manos de lo que te está dictando el corazón. Tú un día dijiste una palabra que me encantó, una frase que me encantó, que la sonrisa es un masaje al corazón. Tal cual, tal cual. Sonreír, sonreír. Yo esa semana fui a comprar un helado y me llamó mucho la atención la niña que me estaba vendiendo el helado, porque yo siempre estoy sonriendo y yo, hola, ¿qué más? ¿Cómo quiere? ¿Con coco? ¿Con tal? Tal. Y yo le sonreía y ella súper seria y cuando me fue a dar los vueltos se sonrió. Y yo, ay, le robé una sonrisa. Hizo el efecto espejo, o sea, sonreír. No decir es que son antipáticos, es que no. Sonreír, sonreír. Necesitamos salir de ese punto, de movernos de ese punto en el que estamos anclados. Es que mi vida ha sido muy dura, es que usted no se imagina lo que yo he vivido, es que usted no se alcanza a imaginar lo que me han hecho, necesita salir, porque es un papel de víctima, necesita salir Mira de ahí. cómo le pones a una risa una música antes. Eso es el son que nos permite ser. Risa. Eso me parece muy bonito también. Y entender que el fuego transmutador del corazón se enciende precisamente cuando ese calorcito humano se logra despertar con el otro. Por eso, al principio, cuando alguien nos interesa, entonces sentimos las maripositas en el plexo solar y esa sensación como de, uy, ¿qué es esto tan rico? Pero esas maripositas quieren volar y por supuesto vuelan hacia arriba y tocan el corazón. Por eso el tercero y el cuarto centro siempre están conectados. Por eso también cuando nos desapegamos y renunciamos a lo que no es esencial, nuestro corazón siente alegría en su interior. ¿Por qué? Porque esa es la emoción del corazón. Entonces, la emoción del corazón nos lleva a vivir el presente, el plexo solar está en pasado. Eso me parece muy bonito también. Una vez, aquí ya Alejo, para ir finalizando, yo leí algo que decía que si tú sabes por qué los enamorados, cuando se hablan bajito, cuando están enamorados, porque los corazones están muy Ay, cerca.
Y cuando los corazones se separan, las personas se gritan porque no se escuchan. Qué bien eso, ¿ah? Dios mío, hoy estás sacando unas frases que... Vea, ¡Metió! véala ahí la frase. Lo malo es que me queda al revés, solo Solo con el con corazón. el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a Qué los bien, ojos. qué bien. Y definitivamente el corazón alberga lo que es esencial. Lo que nos sobra no es evidencia, muchas veces no es una cosa distinta a una evidencia de lo que nos sobra, de lo que nos falta, perdón. Lo que nos sobra es evidencia de lo que nos falta. Mucho Toca cuidado. verificar. A veces, exactamente, a veces lo que estamos haciendo es alardeando de una cantidad de cosas que en realidad no son esenciales y creemos que ahí se pierde mucha parte de nuestra integridad. Glorilla, esto va a estar fenomenal de verdad. Yo creo Nos vemos el 4 de mayo en Medellín. cómo va a ser la inscripción? Que yo no sé la verdad, Ah, se pueden. Ah, ¿no te has inscrito? no, pero yo quiero ir. Se pueden escribir a través de mi página web www.gloriarroyave.com. Ahí está el evento de Medellín. O comunicarse, apunten pues, que es en Medellín, 316-627-2970. Que ahí está Angélica, el angelito que atiende el teléfono, que ella con mucho gusto los va a guiar. 316-627-2970. Nos vamos a ver ese día, Alejo. Creo que esta semana también nos vamos a ver. Claro, claro. Claro, pero yo estoy muy feliz, ¿sabes por qué, Gloria? Bueno, contémosle a la gente, es la primera vez que vamos a hacer algo Sí. conjuntamente, me refiero a un evento presencial, y yo estoy como los niños chiquitos, como adelantando el reloj a ver si llega más rápido ese momento, ¿sí? Yo en serio que me la estoy disfrutando desde ya porque imagino ese escenario y yo creo que vamos a entregar tantas cosas bonitas y vamos a encontrar tanta gente bella allí dispuesta a que sin duda es una contribución, es un granito de arena para que empecemos a soñar con cosas Y que grandes. yo soy una convencida, Alejo, definitivamente que todos tenemos un niño dentro y que a todos los niños les gusta aprender con el buen humor y con el juego. Y Claro, eso es lo más importante, que nos vuelvan fácil lo que parece difícil. ¿sabías que un niño menor de 5 años sonríe en promedio 300 a 400 veces en un día, mientras que el adulto apenas unas 15 veces? Eso nos habla de la gravedad y la levedad, la leve edad, la edad de la niñez. Por eso el niño sonríe con tanta facilidad. Vamos a descubrir que somos niños, vamos a gozarnos y a morirnos de la risa ese día. Por eso es que yo no aparento los 70 años que tengo, porque me río todo el día. Ya qué rico. Ay, Listo, me Alejo hermoso. Muchas gracias y nos Silvia, vemos el 4 de mayo en el centro, en el auditorio del Centro Comercial San me Diego. Dime. me encanta eso. No olvides dejarme allí como colaborador para que la gente pueda ver este live también después y a través de Instagram. Qué bueno, qué bueno. Me encanta eso. Nos la vamos a gozar. De verdad que vamos a disfrutar. Chao, chao. Un abrazo. Alejo, gracias, un abrazo y muchas gracias a todos. Chao, chao.